Lucía contemplaba el jardín de la mansión de los Hernández a través de la ventana de su habitación, observando las mariposas que danzaban entre las rosas cultivadas con tanto cariño por su padre, Ricardo. A los 7 años, sus grandes ojos castaños guardaban una mezcla única de dulzura y melancolía, herencia de los momentos vividos al lado de su madre, Elena, que se había marchado para un largo viaje hace 2 años, como su padre solía decir. La pequeña ajustó el lazo rosa de su vestido nuevo, regalo de Beatriz, la mujer que pronto se convertiría en su madrastra. En los últimos meses, Beatriz se había mostrado extremadamente cariñosa, siempre trayendo regalos y llenando la casa con su presencia imponente y su perfume dulce de jazmín. Lucía aún recordaba el día en que la conoció, durante uno de los eventos benéficos que su padre solía organizar en la mansión. «Lucía, querida», la voz melodiosa de Beatriz resonó por el pasillo. «¿Estás lista para el gran día?» La niña se giró, encontrando a su futura madrastra parada en la puerta, deslumbrante en su vestido de novia. Beatriz era una mujer de belleza impresionante, con largos cabellos negros y ojos verdes hipnotizantes. Su sonrisa, siempre impecable, parecía iluminar cualquier ambiente. «Sí, tía Beatriz», respondió Lucía tímidamente, aún acostumbrándose a la idea de llamarla mamá, como la mujer tanto insistía. «Hoy es un día muy especial, mi amor». Beatriz se acercó, ajustando el vestido de la niña. «Pronto seremos una familia completa de nuevo». Ricardo Hernández era uno de los empresarios más respetados de la Ciudad de México, conocido tanto por sus emprendimientos exitosos como por su generosidad. Tras la partida de Elena, se había dedicado enteramente a su hija y a los negocios, hasta conocer a Beatriz en una de las reuniones de su Fundación de Apoyo a las Artes. La boda se estaba realizando en el jardín de la mansión, donde cientos de invitados importantes de la sociedad capitalina se reunían para celebrar la unión. Lucía observaba todo con curiosidad, sintiendo una mezcla de emociones que no sabía explicar. Su padre parecía más pálido de lo normal, pero mantenía la sonrisa amable de siempre. Durante la ceremonia, Lucía permaneció al lado de doña Carmen, el ama de llaves que la cuidaba desde bebé. La señora de cabellos grises apretaba su pequeña mano con cariño, como si percibiera la inquietud de la niña. «Está todo bien, pequeña», susurró doña Carmen. «A veces los cambios pueden parecer aterradores, pero traen cosas buenas también». Lo que nadie podría prever era que, esa misma noche, después de que los invitados se marcharan y la música cesara, el cuento de hadas comenzaría a mostrar sus primeras grietas. Lucía estaba en su habitación cuando escuchó voces alteradas provenientes del despacho de su padre. Curiosa, se acercó silenciosamente a la puerta entreabierta. «Esa mocosa es igualita a su madre». La voz de Beatriz, antes tan dulce, sonaba completamente diferente, siempre mirándome con esos ojos acusadores. «Beatriz, por favor», la voz débil de Ricardo intentaba argumentar. «Lucía es solo una niña que necesita aprender su lugar en esta casa», respondió Beatriz secamente. «Las cosas van a cambiar por aquí, Ricardo, y es mejor que te acostumbres a eso». Lucía sintió su corazón acelerarse, las lágrimas comenzando a nublar su visión. Corrió de vuelta a su habitación, enterrando el rostro en la almohada. Esa noche, por primera vez, la pequeña sintió verdadero miedo del futuro que la aguardaba. Los días que siguieron trajeron cambios sutiles, pero significativos. Beatriz comenzó a reorganizar la casa, removiendo poco a poco las fotografías de Elena. La habitación de Lucía fue transferida a un área más alejada de la mansión, para dar más privacidad a la pareja, como justificó la nueva señora Hernández. Ricardo, por su parte, parecía cada vez más ausente y debilitado. Sus visitas al médico se volvieron frecuentes, y Beatriz insistía en acompañarlo en todas ellas, siempre regresando con nuevos medicamentos y recomendaciones especiales. Lucía observaba impotente a su padre desfallecer día a día, mientras Beatriz asumía gradualmente el control de todo. Doña Carmen, percibiendo los cambios en la casa y en la pequeña Lucía, intentaba protegerla como podía. En las noches en que las pesadillas la despertaban, era el ama de llaves quien la consolaba,
contando historias sobre su madre y recordando momentos felices del pasado. Tu madre era una artista talentosa, ¿sabías?, contó doña Carmen una noche, mostrándole a la niña un antiguo cuaderno de dibujos de Elena. Ella veía belleza en todo, incluso en las cosas más simples. Lucía hojeaba el cuaderno con reverencia, sintiéndose más cerca de su madre a través de aquellos trazos delicados. Fue en ese momento que descubrió su propia pasión por el dibujo, comenzando a garabatear sus sentimientos en pedazos de papel siempre que la tristeza amenazaba con dominarla. Los meses que siguieron a la boda trajeron cambios cada vez más profundos a la mansión de los Hernández. El otrora alegre jardín, repleto de rosas coloridas, comenzó a marchitarse bajo los nuevos cuidados ordenados por Beatriz. Las flores preferidas de Elena fueron sustituidas por una decoración más austera, con arbustos geométricamente podados que parecían centinelas silenciosos. Lucía pasaba cada vez más tiempo en su nueva habitación, refugiándose en el cuaderno de dibujos que doña Carmen le había dado. Sus trazos, aún infantiles pero sorprendentemente expresivos, revelaban un talento natural heredado de su madre. Entre las páginas, la niña creaba un mundo particular donde aún podía ser feliz, lejos de los cambios perturbadores que ocurrían a su alrededor. «Papá, mira lo que dibujé para ti». Lucía intentaba mostrar sus creaciones durante el desayuno, uno de los raros momentos en que aún conseguía estar cerca de su padre. «Ahora no, Lucía», Beatriz interceptaba, su voz azucarada enmascarando la frialdad de sus palabras. «Tu padre necesita descansar. Esos dibujos tuyos pueden esperar». Ricardo Hernández, antes un hombre vibrante y lleno de energía, ahora pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación o en el despacho, siempre bajo los cuidados vigilantes de Beatriz. Su apariencia había cambiado drásticamente. El rostro estaba más pálido, los ojos menos brillantes, y sus pasos, antes firmes, ahora eran vacilantes e inseguros. Los médicos recetaron más medicamentos. Beatriz informaba a los empleados de la casa, organizando meticulosamente los horarios de las medicaciones. «Es muy importante que nadie interfiera en el tratamiento». Doña Carmen observaba todo con creciente preocupación. El ama de llaves, que servía a la familia Hernández desde hacía más de 2 décadas, percibía las sutiles manipulaciones de Beatriz. Intentaba proteger a Lucía como podía, creando pequeños momentos de alegría en medio de la atmósfera cada vez más sombría de la mansión. «Ven, pequeña», la llamaba, escondiendo a Lucía en la cocina durante las tardes. «Te voy a enseñar a hacer esas galletas de canela que tanto le gustaban a tu madre». Durante esas tardes secretas, doña Carmen compartía historias sobre Elena, manteniendo viva la memoria de la madre de Lucía. La niña descubrió que su madre había sido una artista talentosa, que se había enamorado de Ricardo durante una exposición de arte benéfica. Elena tenía un estudio en el ático de la mansión, ahora cerrado por orden de Beatriz, donde solía pasar horas pintando y dibujando. Un día, mientras todos dormían, Lucía logró encontrar la llave del ático en el llavero antiguo del ama de llaves. Con el corazón acelerado, subió las escaleras silenciosamente, determinada a conocer el espacio que había sido tan especial para su madre. El estudio estaba exactamente como Elena lo había dejado. Lienzos inacabados, pinceles secos y tubos de pintura esparcidos revelaban el ambiente de creación interrumpido. En un rincón, Lucía descubrió una caja con fotografías antiguas y cartas. Entre ellas, encontró un sobre dirigido a ella, con la letra delicada de su madre. Antes de que pudiera abrir el sobre, oyó pasos acercándose. Rápidamente lo escondió en el bolsillo de su vestido y corrió a esconderse detrás de un lienzo grande. Beatriz entró en el estudio, acompañada de un hombre que Lucía nunca había visto antes. «Necesitamos deshacernos de todo esto», dijo Beatriz, su voz cargada de desprecio. «Tan pronto como Ricardo, bueno, ya sabes, no quiero ningún vestigio de esa mujer en mi casa». «Pero, ¿y la niña?», cuestionó el hombre. «Ella tiene derecho a la herencia de su madre». «Déjame eso a mí», respondió Beatriz con una sonrisa fría. «Tengo planes para asegurarme de que esa mocosa no interfiera en nada».
Lucía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Su corazón latía tan fuerte que temía ser descubierta. Cuando finalmente logró volver a su habitación, sus manos temblaban al sostener el sobre encontrado. Dentro de él había una carta y un medallón dorado con una pequeña llave. «Mi querida Lucía», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento de que conozcas toda la verdad. Guarda bien este medallón, pues es la llave para proteger tu futuro. Busca a Clara Valdivia, mi mejor amiga. Ella sabrá qué hacer cuando llegue el momento». Esa noche, mientras la mansión dormía, Lucía hizo su primer dibujo verdaderamente importante. El retrato de una mujer de ojos gentiles sosteniendo una llave dorada. Era su forma de prometerse a sí misma que un día descubriría toda la verdad sobre su madre y enfrentaría las sombras que se habían instalado en su casa. El otoño llegó trayendo vientos fríos y cambios irreversibles para la mansión de los Hernández. Ricardo, cada vez más debilitado, apenas podía salir de su habitación. Lucía intentaba visitarlo siempre que fuera posible, pero Beatriz creaba obstáculos constantes, alegando que el padre necesitaba reposo absoluto. En una mañana particularmente gris, Lucía despertó con una agitación inusual en la casa. Médicos entraban y salían apresurados de la habitación de su padre, mientras Beatriz coordinaba todo con una eficiencia calculada. La niña permaneció en su habitación, aferrada al medallón que había encontrado en el estudio de su madre, rezando silenciosamente. Doña Carmen entró en la habitación de Lucía con los ojos llorosos. «Mi pequeña», dijo ella, abrazando a la niña con fuerza, «tu padre está descansando ahora junto a tu madre». El mundo de Lucía se derrumbó en ese instante. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro mientras intentaba procesar la noticia. Su padre, su protector, aquel que siempre tenía una sonrisa gentil y palabras dulces, se había ido para siempre. En los días que siguieron al acontecimiento, la mansión se llenó de personas vestidas de negro, todas ofreciendo condolencias vacías. Beatriz interpretaba perfectamente su papel de viuda inconsolable, recibiendo la simpatía de todos los presentes. Lucía observaba todo desde lejos, sintiéndose cada vez más aislada en su propia casa. «A partir de ahora, las cosas serán diferentes», anunció Beatriz una semana después, reuniendo a todos los empleados en la sala principal. «Habrá cambios necesarios en la administración de la casa». Los cambios comenzaron inmediatamente. Doña Carmen fue la primera en ser despedida, a pesar de las protestas de Lucía. El ama de llaves, con lágrimas en los ojos, abrazó a la niña una última vez. «No te olvides de quién eres, mi pequeña», susurró ella, deslizando discretamente un papel en su bolsillo. «Y recuerda lo que tu madre escribió en la carta. Busca a Clara Valdivia». Lucía guardó el papel sin tener la oportunidad de leerlo. En las semanas siguientes, otros empleados antiguos fueron reemplazados por personas de la confianza de Beatriz. La mansión, antes tan acogedora, se transformó en un lugar frío y hostil. Una noche, mientras intentaba dormir, Lucía escuchó voces exaltadas provenientes del despacho. Se acercó silenciosamente a la puerta, reconociendo la voz de Beatriz y del mismo hombre que había estado con ella en el estudio. «Todo está saliendo conforme a lo planeado», decía Beatriz. «Los documentos ya fueron alterados. Ahora solo falta deshacernos del último inconveniente». Lucía sintió que su corazón se helaba. Corrió de vuelta a su habitación y por primera vez leyó el papel que doña Carmen le había dado. Era una dirección y un número de teléfono junto con un mensaje. «Clara Valdivia, ella puede ayudarte. Confía solo en ella». Esa misma noche, Beatriz entró en la habitación de Lucía. Su sonrisa, antes tan dulce, ahora no era más que una máscara de crueldad. «Querida», dijo ella, su voz cargada de falsa preocupación, «he estado pensando mucho y decidí que necesitas un ambiente más adecuado para tu educación. Mañana mismo irás a un internado en Europa». Lucía sabía que aquello era una mentira. Su instinto gritaba que necesitaba huir. Esperó hasta que todos se durmieran, y con solo una pequeña mochila que contenía el medallón de su madre, algunos dibujos, la dirección de Clara Valdivia y poca ropa,
escapó por la puerta trasera. La noche estaba especialmente fría cuando Lucía se vio, por primera vez sola en las calles de la Ciudad de México. Las luces de la gran ciudad parpadeaban como estrellas distantes, mientras ella caminaba sin rumbo fijo, sus lágrimas mezclándose con la llovizna fina que caía. Encontró refugio temporal en una pequeña plaza, escondiéndose bajo una banca cubierta por arbustos. Allí, temblando de frío y miedo, Lucía hizo algo que su madre siempre hacía cuando estaba triste. Comenzó a dibujar. Usando un trozo de carbón encontrado en el suelo y un papel arrugado de su mochila, dibujó a su padre sonriendo, como si él todavía estuviera allí para protegerla. El amanecer trajo consigo una nueva realidad. Lucía estaba sola, pero libre de las garras de Beatriz. Miró el papel con la dirección de Clara Valdivia, su única esperanza de descubrir la verdad sobre su madre y recuperar lo que había perdido. Pero encontrarla en una ciudad tan grande sería un desafío enorme para una niña de apenas 7 años. Guardando el medallón junto a su pecho, Lucía se prometió a sí misma que sería fuerte, como su madre siempre lo fue. Comenzaba allí su jornada de supervivencia y descubrimiento, en las calles de una ciudad que parecía demasiado grande para una niña tan pequeña. Los primeros días en las calles de la Ciudad de México fueron los más difíciles para Lucía. La niña descubrió que la ciudad, vista desde abajo, era muy diferente a aquella que conocía desde las ventanas de la mansión. El ruido constante de los coches, el movimiento incesante de las personas y la indiferencia general a sus miradas suplicantes eran una realidad completamente nueva. Durante el día, Lucía vagaba por la región central, siempre atenta a cualquier señal que pudiera llevarla hasta Clara Valdivia. La dirección que doña Carmen le había dado, aparentemente, ya no existía. El lugar ahora albergaba un gran edificio comercial en construcción. El número de teléfono, cuando intentó llamar desde un teléfono público usando algunas monedas encontradas, solo presentaba el mensaje de que estaba fuera de servicio. Fue en una de esas tardes de búsqueda que Lucía conoció a Xochitl, una niña de aproximadamente su edad, que vivía en las calles desde hacía más tiempo. Xochitl tenía ojos astutos y una sonrisa fácil, a pesar de las dificultades que enfrentaba. Su cabello rizado estaba atado en varias trencitas coloridas, hechas con hilos de lana que encontraba. «¿Eres nueva por aquí, verdad?», preguntó Xochitl, acercándose a Lucía, que estaba sentada en una banca de la plaza, dibujando con su trozo de carbón. «Órale, dibujas muy bien». Lucía, inicialmente vacilante, acabó abriéndose a Xochitl. Había algo en la niña que inspiraba confianza, tal vez su manera directa de hablar o la forma protectora con que trataba a los gatos abandonados de la plaza. «Ven conmigo», dijo Xochitl, extendiendo la mano hacia Lucía. «Sé de un lugar seguro donde podemos quedarnos». El lugar seguro era un hueco entre dos edificios antiguos, protegido de la lluvia por una marquesina improvisada. Xochitl había creado allí un pequeño refugio, con cartones organizados como cama y algunos objetos personales guardados en una caja de plástico. «Aquí nadie se mete con nosotras», explicó Xochitl. «Don Joaquín, de la panadería de la esquina, siempre nos deja pan temprano en la mañana, antes de abrir la tienda. Y doña María, del puesto de periódicos, me deja quedarme cerca cuando hace mucho frío». En los días que siguieron, Xochitl enseñó a Lucía los secretos de la supervivencia en las calles, cómo encontrar comida, dónde era seguro dormir, quiénes eran las personas en las que podían confiar. Más importante aún, enseñó a Lucía a creer en sí misma. «No podemos dejar que nadie nos diga que no valemos nada», decía Xochitl, con una sabiduría más allá de su edad. «Mi abuela siempre decía que cada persona tiene un don especial, y el tuyo es ese dibujo maravilloso». Fue Xochitl quien tuvo la idea de usar el talento de Lucía para conseguir algo de dinero. Una mañana, trajo varios pedazos de papel limpio que había conseguido en el puesto de doña María y gises de colores encontrados cerca de una escuela. «Puedes hacer retratos de las personas que pasan por la plaza», sugirió ella. «A todo el mundo le gusta el arte». La sugerencia de Xochitl se transformó en una pequeña revolución en la vida de Lucía. Su primer cliente fue justamente don Joaquín, el panadero,
que quedó encantado con el retrato que ella hizo de él al lado de sus famosos panes. El dibujo acabó siendo enmarcado y colgado en la panadería, atrayendo la atención de otros comerciantes locales. Pronto, Lucía comenzó a recibir pequeños encargos. Doña María quería un retrato con sus gatos. La florista de la esquina pidió un dibujo de su jardín e incluso algunos peatones se detenían para ser retratados. El talento natural de la niña, combinado con su capacidad de captar la esencia de las personas en sus trazos, comenzó a llamar la atención. «Tienes el don de ver la belleza en las personas», comentó una señora después de recibir su retrato. «Igual que tu madre». Lucía se congeló al oír aquellas palabras. «¿Usted conocía a mi madre?» «Elena, claro que sí. Solía exponer sus obras en la galería donde yo trabajaba hace algunos años. Una artista increíble. Espera un momento, ¿tú eres su hija?». Antes de que Lucía pudiera responder, la señora fue interrumpida por una llamada urgente y tuvo que despedirse apresuradamente, prometiendo volver otro día. Una pista más sobre su pasado había surgido, trayendo nuevas esperanzas. Por la noche, acostada al lado de Xochitl en su refugio improvisado, Lucía sostenía el medallón de su madre mientras dibujaba. Sus trazos ahora eran más firmes, más confiados. En sus obras comenzaba a mezclar la técnica heredada de Elena con su propia interpretación del mundo. «¿Sabes qué deberíamos hacer?», dijo Xochitl, observando a Lucía dibujar. «Crear una historia en dibujos, como esas historietas que vende Doña María. Tú dibujas, yo invento las historias». La idea de Xochitl encendió una luz en la mente de Lucía. A través de su arte, tal vez podría no solo sobrevivir, sino también contar su historia, y quién sabe, encontrar personas que conocieron a su madre y podrían ayudarla a encontrar a Clara Valdivia. «Lo vamos a lograr», afirmó Xochitl, abrazando a su amiga. «Ya verás, tu historia tendrá un final feliz, igual que en los cuentos que mi abuela me contaba». Esa noche, por primera vez desde que dejó la mansión, Lucía durmió con una sonrisa en el rostro. En sus sueños se mezclaban colores y esperanzas, y la certeza de que incluso en las situaciones más difíciles siempre existe luz. Solo hay que saber dónde buscarla. En la mansión de los Hernández, Beatriz administraba su nueva vida con la misma precisión calculada de siempre. 3 meses habían pasado desde la partida de Lucía, y ella, cuidadosamente, construía su narrativa sobre el supuesto internado en Europa donde la niña estaría estudiando. «Es lo mejor para ella, naturalmente», explicaba Beatriz durante un té benéfico, rodeada de señoras de la alta sociedad. La pobrecita estaba tan afectada por la pérdida de su padre que necesitaba un ambiente completamente nuevo para recuperarse. Entre los presentes estaba Eduardo Velasco, un respetado juez y antiguo amigo de Ricardo Hernández. Alto, con cabellos entrecanos en las sienes y ojos azules perspicaces, Eduardo observaba a Beatriz con un interés que iba más allá de la simple cortesía social. «Es muy noble de tu parte pensar así en el bienestar de Lucía», comentó él, su voz grave cargando una nota casi imperceptible de ironía. «Ricardo siempre decía que tenías un corazón de oro». Beatriz sonrió, ajustando discretamente el cuello de su vestido de diseñador. «Eduardo, eres muy amable. Sabes, he estado pensando mucho en ti últimamente. Ricardo siempre decía que eras como un hermano para él». El interés de Beatriz por Eduardo no era casual. Como juez federal, él poseía no solo prestigio social, sino también conexiones importantes que podrían protegerla de cualquier investigación futura sobre la administración de los bienes de los Hernández. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un cortejo discreto, pero constante. Cenas elegantes, eventos benéficos, encuentros aparentemente casuales. Beatriz orquestaba todo con maestría. Eduardo, por su parte, parecía responder positivamente a sus avances. «Me haces recordar los buenos tiempos», dijo él durante una cena a la luz de las velas en el jardín de la mansión. Esta casa solía estar tan llena de vida. Elena organizaba veladas artísticas maravillosas aquí. La mención del nombre de Elena hizo que la sonrisa de Beatriz vacilara por un instante. «Oh sí,
Pero eran tiempos diferentes. Ahora tenemos que adaptarnos a nuevas realidades. Lo que Beatriz no sabía era que Eduardo guardaba sus propias sospechas. Como amigo cercano de Ricardo y Elena, siempre le pareció extraña la rapidez con que Beatriz había conquistado espacio en la vida de su amigo después de la partida de Elena. Una tarde, mientras Beatriz estaba ocupada con sus compromisos sociales, Eduardo aprovechó para visitar su antiguo bufete de abogados. En una sala reservada, se encontró con Marina Torres, su investigadora privada más confiable. «¿Qué descubriste?», preguntó él, sirviéndose un café. Marina abrió una carpeta con documentos. «Hay irregularidades, doctor Eduardo, muchas. Los registros financieros de la empresa de los Hernández muestran transferencias sospechosas, comenzando exactamente 2 semanas después de la boda de Beatriz con Ricardo. Y en cuanto a Lucía, ¿conseguiste alguna información sobre el tal internado?». «Ese es el punto más preocupante», respondió Marina, su rostro mostrando genuina preocupación. «No existe ningún registro de matrícula en ningún internado europeo. De hecho, no hay registros de Lucía saliendo del país». Eduardo sintió que su estómago se hundía. Sus sospechas comenzaban a confirmarse, pero necesitaba más pruebas antes de confrontar a Beatriz. «Hay una cosa más», continuó Marina. «Encontré registros antiguos de una amiga cercana de Elena, una tal Clara Valdivia. Era una visitante asidua de la mansión y...». «¿Clara?», interrumpió Eduardo, sus ojos brillando con reconocimiento. «Claro, ¿cómo pude olvidarla? Era la mejor amiga de Elena, prácticamente una hermana, pero desapareció completamente después de... Bueno, ya sabes. Logré localizar su última dirección conocida», dijo Marina entregando un papel a Eduardo. «Es aquí mismo en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa». Mientras tanto, en la mansión, Beatriz recibía una visita inesperada. Un hombre de apariencia nerviosa la esperaba en el despacho. «Necesitamos hablar», dijo él pasando un pañuelo por su frente sudorosa. «Las cosas se están complicando. Hay gente haciendo preguntas sobre los documentos que alteramos». «Habla bajo, idiota», siseó Beatriz, cerrando rápidamente la puerta. «Nadie puede saber sobre esto. Ya no te pagué lo suficiente para mantener tu boca cerrada». «Pero ¿y si lo descubren? ¿Y si alguien investiga más a fondo?». «No quiero ir a la cárcel, Beatriz». «Nadie va a descubrir nada», respondió ella, su voz cargada de amenaza, «a menos que alguien sea lo suficientemente estúpido como para hablar de lo que no debe». El hombre salió de la mansión aún más nervioso de lo que había llegado, sin percatarse de que su conversación había sido parcialmente escuchada por Celeste, la nueva ama de llaves. A diferencia de su predecesora, Celeste no tenía lealtad particular hacia Beatriz. Había sido recomendada por una agencia y mantenía sus propios principios morales. Esa noche, mientras organizaba algunos documentos en el despacho, Celeste encontró algo que llamó su atención. Una serie de recetas médicas a nombre de Ricardo Hernández, todas firmadas por el mismo médico, todas con dosis curiosamente altas. El ama de llaves guardó esa información consigo, decidiendo que necesitaba encontrar una forma de hacer que estos descubrimientos llegaran a los oídos correctos. Tal vez aquel juez que andaba visitando la casa con frecuencia, sí, él parecía ser alguien en quien podría confiar. La primavera llegó a la Ciudad de México, trayendo consigo una serie de coincidencias que comenzarían a tejer los destinos entrelazados de nuestros personajes. En la plaza donde Lucía y Xochitl solían establecerse para hacer retratos, el movimiento aumentaba con la llegada del clima más cálido. En una mañana particularmente concurrida, mientras Lucía dibujaba el retrato de una joven pareja, una mujer se detuvo a observar su trabajo. Sus ojos atentos estudiaban no solo el dibujo en progreso, sino principalmente el medallón dorado que colgaba del cuello de la niña. «Ese medallón», murmuró la mujer, acercándose cautelosamente. «¿Dónde lo conseguiste?». Lucía instintivamente sostuvo el medallón, dudando en responder. Xochitl, siempre protectora, se colocó al lado de su amiga. «Era de mi madre», respondió Lucía finalmente, algo en los ojos de la mujer inspirando confianza. «Elena», dijo la mujer, su voz embargada de emoción, «reconocería ese medallón en cualquier lugar.
Yo estaba con ella cuando lo compró en nuestro viaje a París. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Usted es Clara Valdivia? La mujer abrió mucho los ojos, sorprendida. No, querida, soy Beatriz Alvarado. Trabajaba en la galería de arte donde tu madre exponía, pero conocí muy bien a Clara. De hecho, hablé con ella hace pocos días. Del otro lado de la ciudad, Eduardo Velasco estaba en su despacho, analizando los documentos que Marina había reunido. Las evidencias de irregularidades financieras eran cada vez más contundentes, pero aún faltaba algo que conectara todos los puntos. «Doctor Eduardo», llamó su secretaria, «la nueva ama de llaves de la mansión Hernández está aquí. Dice que es urgente». Celeste entró en el despacho cargando una carpeta discreta. «Doctor, sé que puede parecer un atrevimiento de mi parte venir hasta aquí, pero encontré algo que usted necesita ver». Mientras tanto, en la mansión, Beatriz recibía una llamada perturbadora. «¿Cómo que está viva?». Su voz resonaba por el despacho vacío. «¿Y estás seguro de que la viste con el medallón?». «No, no hagas nada. Yo misma me encargaré de esto». De vuelta en la plaza, Lucía escuchaba atentamente mientras Beatriz Alvarado contaba sobre los tiempos de la galería de arte. Clara siempre decía que Elena tenía un plan, por si algo le sucediera, algo relacionado con documentos importantes guardados en un lugar seguro. La llave era el medallón, completó Lucía, sosteniendo la pequeña llave dorada. «Exactamente», confirmó Beatriz Alvarado. «Clara aún mantiene la galería de arte, ¿sabes? No la misma de antes, claro. Ahora es un espacio más pequeño, más íntimo en la Condesa». Xochitl, que había estado callada hasta entonces, de repente se animó. «Lucía, está cerca de aquí. Podemos ir hasta allá». En el despacho de Eduardo, las revelaciones de Celeste arrojaban nueva luz sobre el caso. Las recetas médicas, todas firmadas por el mismo médico, presentaban inconsistencias graves. «Y hay más, doctor», dijo Celeste, sacando más documentos de la carpeta. «Encontré estas notas sobre transferencias bancarias, todas a cuentas en el extranjero, todas firmadas por la señora Beatriz, usando un poder que... Bueno, la firma del señor Ricardo parece diferente de las que vi en documentos más antiguos». Eduardo tomó el teléfono. «Marina, necesito que descubras todo sobre un médico, doctor Alberto Méndez. Y también quiero saber más sobre una galería de arte en la Condesa, administrada por Clara Valdivia». En la plaza, Lucía guardaba cuidadosamente sus materiales de dibujo. Con la ayuda de Xochitl, había decidido visitar la galería esa misma tarde. Beatriz Alvarado se había marchado, pero no sin antes dejar su tarjeta con un número de teléfono. «Si necesitas cualquier cosa, llámame», dijo ella. Y Lucía, «Tu madre estaría muy orgullosa de la artista en la que te estás convirtiendo». Mientras las niñas se preparaban para su viaje hasta la Condesa, Eduardo recibía otra visita inesperada. Un hombre nervioso, el mismo que había estado con Beatriz días antes, pedía hablar con él urgentemente. «Doctor, ya no puedo cargar más con este peso en la conciencia», dijo él, sus manos temblando. «Necesito contarlo todo sobre los documentos que la señora Beatriz me hizo alterar». El día avanzaba y los diversos hilos de la trama comenzaban a entrelazarse. En la galería de arte en la Condesa, Clara Valdivia organizaba una exposición especial. Entre las obras expuestas había un cuadro cubierto por una tela negra, esperando el momento adecuado para ser revelado. En el cuadro, escondido de los ojos del público, estaba la última obra de Elena, un retrato de Lucía bebé, sosteniendo el medallón dorado. Y en el reverso del lienzo, protegido por una fina capa de papel, descansaba un conjunto de documentos que podrían cambiarlo todo. El sol de la tarde pintaba los edificios de la Condesa con tonos dorados cuando Lucía y Xochitl finalmente llegaron a la galería de arte. El espacio, pequeño pero acogedor, tenía sus paredes revestidas de cuadros que inmediatamente captaron la atención de las niñas. Lucía sintió que su corazón se aceleraba al reconocer el estilo de pintura en algunas obras. Era idéntico a los dibujos en el cuaderno que su madre había dejado. «Bienvenidas a la Galería Valdivia», una voz suave las recibió.
La mujer que se acercó tenía el cabello castaño con mechones grises y ojos gentiles enmarcados por delicadas gafas. Su sonrisa se congeló al posar los ojos en el medallón que Lucía llevaba. «Dios mío», susurró Clara Valdivia, llevándose las manos a los labios. «Tú eres la hija de Elena». Lucía sintió que sus piernas temblaban. «¿Usted conocía a mi madre?» «¿Conocerla?» Clara rió suavemente, lágrimas brillando en sus ojos. «Querida, tu madre era mi mejor amiga, como una hermana. Vengan conmigo, por favor». Clara las condujo a una sala en la parte trasera de la galería, un espacio íntimo decorado con fotografías antiguas y bocetos enmarcados. En una de las paredes, Lucía reconoció una foto de su madre, sonriendo al lado de Clara, ambas mucho más jóvenes. «He estado esperándote», dijo Clara sirviendo chocolate caliente para las niñas. «Tu madre, ella sabía que algún día vendrías». Mientras tanto, en la mansión de los Hernández, Beatriz caminaba de un lado a otro en su despacho, con el teléfono pegado al oído. «¿Cómo que le contaste todo al juez?» «Incompetente». «No, espera, no cuelgues». De vuelta en la galería, Clara retiraba cuidadosamente un cuadro cubierto de la pared. «Elena dejó esto aquí conmigo, para ti», explicó ella, quitando la tela negra que lo cubría. Lucía jadeó al ver el retrato. Era ella misma, aún bebé, sosteniendo el medallón dorado que ahora llevaba en el cuello. La pintura captaba perfectamente la luz en los ojos de la niña, el mismo brillo que Elena siempre lograba transmitir en sus obras. «Tu madre sabía que corría peligro», reveló Clara, su voz temblando levemente. Ella descubrió algo sobre Beatriz, algo que la ponía en riesgo. Por eso preparó todo esto, para protegerte a ti y a tu padre. Clara delicadamente retiró el reverso del marco, revelando un compartimento secreto. Dentro de él había un sobre grueso lleno de documentos. «Aquí está la prueba de todo», explicó Clara. «Registros de transacciones sospechosas, documentos falsificados, evidencias de que Beatriz ya había hecho esto antes, en otras ciudades, con otras familias». Xochitl, que observaba todo en silencio, de repente señaló una de las fotos en la pared. «Lucía, mira, es ese juez que siempre toma café en la panadería de don Joaquín». En efecto, en una de las fotografías antiguas, Eduardo Velasco aparecía sonriendo al lado de Elena y Clara en lo que parecía ser una inauguración de exposición. «¿Eduardo?», exclamó Clara. «Claro, él necesita ver esto inmediatamente. Siempre sospechó que algo andaba mal, pero nunca tuvo pruebas suficientes». En ese momento sonó el teléfono de la galería. Era Beatriz Alvarado, la mujer de la plaza. «¿Clara?» «Es sobre la niña, la hija de Elena. Está en peligro. Beatriz descubrió que está viva y va camino a la Condesa en este momento». Clara palideció. «Necesitamos actuar rápido», dijo, guardando los documentos en su bolso. «Las llevaré a un lugar seguro y contactaré a Eduardo inmediatamente». Mientras se preparaban para salir por la puerta trasera de la galería, Lucía se detuvo frente al retrato que su madre había pintado. Con lágrimas en los ojos, sacó de su mochila uno de los dibujos que había hecho en la plaza, un autorretrato donde sostenía el medallón exactamente como en la pintura de su madre. «Es increíble», murmuró Clara, observando los dos trabajos lado a lado. «Tienes exactamente el mismo don que ella, la misma capacidad de capturar el alma de las personas en tus trazos». Xochitl, siempre práctica, ya estaba en la puerta trasera. «Vámonos ya. Podemos admirar los dibujos después de que estemos a salvo». Mientras dejaban la galería, Lucía sintió una mezcla de miedo y esperanza. Finalmente había encontrado a alguien que podría ayudarla a revelar la verdad y recuperar todo lo que había perdido. Pero antes, necesitaban asegurarse de que Beatriz no lograra alcanzarlas. Clara guió a las niñas por callejuelas menos transitadas, siempre atentas a cualquier movimiento sospechoso. Su destino era un lugar que ella consideraba el más seguro posible en ese momento: el despacho de Eduardo Velasco. El despacho de Eduardo Velasco estaba en plena actividad cuando Clara llegó con Lucía y Xochitl. Marina, la investigadora, organizaba una serie de documentos sobre la mesa mientras Eduardo hablaba por teléfono.
su expresión seria revelando la gravedad de la situación. «Llegaron justo a tiempo», dijo Marina, recibiendo al grupo. «El informante acaba de entregar la última pieza del rompecabezas que necesitábamos». Eduardo colgó el teléfono y se levantó, sus ojos llenándose de lágrimas al ver a Lucía. «Eres idéntica a tu madre», dijo él, con la voz entrecortada. Elena era una de las personas más extraordinarias que he conocido. Celeste, el ama de llaves, también estaba presente. Al ver a Lucía, dejó escapar una exclamación de sorpresa. «Entonces es verdad, estás viva y bien. Gracias a Dios. Necesitamos actuar rápido», interrumpió Clara colocando sobre la mesa los documentos que Elena había escondido en el cuadro. «Beatriz viene hacia la galería y cuando descubra que no estamos allí...» «No te preocupes», respondió Eduardo con una sonrisa confiada. «Todo está siendo previsto, de hecho es mejor que venga hacia nosotros». Marina comenzó a explicar cómo todas las piezas encajaban. Los documentos encontrados por Elena, sumados a las evidencias reunidas por Eduardo y a las confesiones del informante, revelaban un esquema elaborado que Beatriz venía ejecutando desde hacía años en diferentes ciudades. Se acercaba a personas influyentes, principalmente viudos o viudas con hijos, explicó Marina. Usando diferentes identidades, lograba casarse y poco a poco asumía el control de todo. Lucía escuchaba todo atentamente, apretando el medallón entre sus dedos. Xochitl sostenía su mano, ofreciendo apoyo silencioso. «Tu madre lo descubrió todo», continuó Clara, mostrando antiguas anotaciones de Elena. «Estaba reuniendo pruebas, pero Beatriz la descubrió. Fue cuando Elena decidió crear este plan de contingencia, dejando todas las evidencias protegidas para cuando estuvieras lista para encontrarlas». Un alboroto en el pasillo interrumpió la conversación. Beatriz había llegado al juzgado, exigiendo hablar con Eduardo. «Déjenla entrar», dijo Eduardo calmadamente. «Es hora de acabar con esta farsa». Beatriz irrumpió en el despacho como una tormenta, pero su expresión de furia se congeló al ver a todas las personas reunidas allí. Sus ojos se fijaron en Lucía, y por un momento su máscara de elegancia vaciló completamente. «¿Qué significa esto?», preguntó ella, tratando de mantener la compostura. «Eduardo, querido, ¿qué tipo de reunión es esta?». «Una reunión familiar, podríamos decir», respondió Eduardo fríamente. «Estamos aquí para discutir algunos descubrimientos interesantes sobre tu pasado, Beatriz. O debería decir, Melissa, o tal vez prefieres Sandra. Por lo que vemos aquí, has usado muchos nombres a lo largo de los años». Beatriz palideció al ver los documentos esparcidos sobre la mesa. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. «No sé de qué estás hablando», intentó argumentar. «Esto es algún tipo de conspiración ridícula contra mí, y esa niña debería estar en el internado». Lucía dio un paso al frente, aún sosteniendo la mano de Xochitl. Con la otra mano, levantó el medallón. «Mi madre dejó esto para mí», dijo con una voz firme que sorprendió a todos, «junto con la verdad sobre quién eres realmente». Clara abrió sobre la mesa un gran álbum de recortes de periódico. En él había reportajes de diferentes épocas y ciudades, todos contando historias similares sobre familias destruidas y fortunas desaparecidas. «Está todo aquí», dijo Clara. «Cada detalle, cada transferencia sospechosa, cada documento falsificado». Elena lo descubrió todo y se aseguró de que la verdad saliera a la luz. «Y no es solo eso», agregó Celeste, colocando sobre la mesa las recetas médicas que había encontrado. El doctor Alberto Méndez ya confesó su participación en el esquema de los medicamentos adulterados. Beatriz miró a su alrededor como un animal acorralado. Sus ojos iban de un rostro a otro, buscando una salida, una brecha, cualquier cosa que pudiera usar a su favor. Pero por primera vez no había escapatoria. «No tienen pruebas», intentó una última vez, su voz temblando. «Al contrario», respondió Eduardo, abriendo una carpeta con documentos oficiales. «Tenemos todas las pruebas necesarias. Y más importante, tenemos a Lucía viva y bien lista para retomar su lugar legítimo». En ese momento, 2 policías entraron discretamente en el despacho. Beatriz,
Viendo su situación completamente perdida, finalmente dejó caer su máscara por completo. «Fue toda culpa de ella», gritó señalando el retrato de Elena en la pared. «Iba a arruinarlo todo. No tenía opción». Lucía, observando la escena, tomó su cuaderno de dibujos y lo abrió en la última página. Allí estaba el retrato que había hecho de su madre, al lado de un nuevo dibujo. Ella misma, Xochitl, Clara y Eduardo, todos juntos, formando una nueva familia. «Estabas equivocada», dijo Lucía suavemente. «Siempre tenemos opciones, y ahora es tu turno de enfrentar las consecuencias de las tuyas». Los días que siguieron al enfrentamiento en el despacho de Eduardo trajeron cambios significativos en la vida de todos los involucrados. La mansión de los Hernández, que por tanto tiempo había sido escenario de tristezas, comenzaba a recuperar su antiguo brillo bajo nuevos cuidados. Eduardo, después de conseguir la custodia provisional de Lucía a través de sus contactos en el Poder Judicial, decidió transformar la casona en un hogar nuevamente. Las antiguas fotografías de Elena volvieron a decorar las paredes, y el estudio en el ático fue reabierto, llenando la casa con el aroma de pinturas y el sonido de risas infantiles. «Este lugar siempre fue tuyo por derecho», le dijo Eduardo a Lucía, mientras caminaban por el jardín recién restaurado. «Tu madre y tu padre querrían que crecieras aquí, rodeada de amor y arte». Lucía, aún adaptándose a la idea de tener un hogar nuevamente, pasó los primeros días redescubriendo cada rincón de la mansión con nuevos ojos. La habitación que había sido suya en la infancia fue renovada, ahora decorada con sus propias obras de arte y las de su madre, creando un puente entre el pasado y el presente. Xochitl, que se había vuelto parte inseparable de la vida de Lucía, también encontró su lugar en esta nueva familia. Eduardo, descubriendo que la niña no tenía parientes conocidos, inició el proceso de adopción. «Ustedes dos se protegieron y se fortalecieron en las calles», dijo él emocionado. «Ahora pueden ser hermanas de verdad». Clara Valdivia se convirtió en una presencia constante en la mansión, asumiendo el papel de mentora artística de las niñas. Bajo su guía, el antiguo estudio de Elena cobró vida nuevamente, ahora sirviendo como espacio de creación para una nueva generación de artistas. «Tu madre siempre decía que el arte tiene el poder de sanar», comentó Clara, observando a Lucía enseñar a Xochitl a mezclar colores. «Estaría orgullosa de ver cómo estás usando ese don para reconstruir tu vida». Las tardes en la mansión adquirieron una nueva rutina. Después de la escuela, las niñas se reunían en el estudio para pintar y dibujar. Lucía descubrió que podía usar su arte no solo para expresar sus sentimientos, sino también para ayudar a otros niños a hacer lo mismo. «Podríamos transformar parte de la casa en una escuela de arte», sugirió un día durante la cena, «para niños que no tienen acceso a clases de dibujo y pintura». La idea fue recibida con entusiasmo por todos. Eduardo vio en ella una forma de honrar tanto la memoria de Elena como el espíritu artístico y generoso que Lucía había desarrollado incluso en las circunstancias más adversas. Doña Carmen, la antigua ama de llaves, fue localizada e invitada a regresar a la mansión. Su reencuentro con Lucía estuvo marcado por lágrimas de alegría y abrazos apretados. «Recé todos los días por ti, mi pequeña», dijo ella, emocionada. «Sabía que algún día volverías a casa». La transformación de la mansión en un espacio de arte y acogida comenzó poco a poco. Una de las primeras alumnas fue precisamente la hija de don Joaquín, el panadero que tanto había ayudado a Lucía y Xochitl durante sus días en la calle. «Es nuestra forma de retribuir su bondad», explicó Lucía, regalando a don Joaquín un nuevo retrato aún más detallado que el primero. Las noticias sobre la escuela de arte gratuita para niños necesitados se extendieron rápidamente por el barrio. Pronto, el estudio estaba lleno de jóvenes artistas en formación, cada uno con su historia, cada uno encontrando en el arte una forma de expresión y sanación. Celeste, que había sido fundamental para desenmascarar los esquemas de Beatriz, aceptó la invitación para seguir trabajando en la mansión, ahora no como ama de llaves, sino como administradora de la escuela de arte. «A veces el destino nos coloca exactamente donde necesitamos estar», reflexionó ella,
observando el movimiento de niños entrando y saliendo de las clases. En una tarde particularmente especial, Lucía encontró algo sorprendente entre las antiguas pertenencias de su madre, un diario inacabado, donde Elena describía sus sueños para el futuro. «Quiero que nuestra casa sea un lugar de luz», había escrito ella, «donde el arte pueda transformar vidas y crear puentes entre personas». Lucía sonrió al leer estas palabras, dándose cuenta de que, de alguna manera, estaba realizando el sueño de su madre. La mansión de los Hernández se había transformado exactamente en lo que Elena siempre había deseado: un santuario de creatividad, amor y esperanza. «¿Sabes?», dijo Xochitl sentada al lado de su hermana mientras ambas dibujaban en el jardín, «creo que encontramos nuestro final feliz, pero en realidad es solo el comienzo de una historia aún más grande». Lucía miró al cielo, donde algunas estrellas comenzaban a aparecer en el crepúsculo. Su medallón brillaba suavemente, reflejando la luz del sol poniente, como un recordatorio constante de que el amor verdadero, al igual que el arte, tiene el poder de trascender cualquier adversidad. 5 años pasaron desde que la mansión de los Hernández se transformó en el Instituto de Artes Elena Hernández. En una mañana soleada de primavera, Lucía, ahora con 12 años, ajustaba los últimos detalles para la inauguración de la exposición más grande jamás realizada en el espacio. «Todo tiene que estar perfecto», le decía a Xochitl, mientras organizaban los cuadros en la galería principal. Las dos hermanas, inseparables como siempre, habían crecido en belleza y talento. Xochitl, con sus rizos aún adornados con cintas de colores, se había convertido en una excelente narradora de historias, complementando perfectamente el talento artístico de Lucía. La exposición Retratos de Esperanza reunía obras de todos los alumnos que habían pasado por el instituto en los últimos años, pero el punto destacado especial era una serie de retratos hechos por Lucía, documentando el viaje de niños que, como ella, habían encontrado en el arte un camino para la superación. «Todavía recuerdo el primer día que apareciste en la plaza», comentó don Joaquín, que ahora proporcionaba pan fresco diariamente para el desayuno de los niños del instituto. ¿Quién hubiera imaginado que aquella niña tímida se transformaría en una artista tan importante? Eduardo, que en los últimos años se había dedicado íntegramente a la administración del instituto y a la crianza de las niñas, observaba orgulloso los preparativos. Su cabello estaba más canoso, pero sus ojos mantenían el mismo brillo bondadoso de siempre. «Tu madre siempre decía que el arte tiene el poder de transformar vidas», le dijo a Lucía, mientras admiraban juntos el retrato central de la exposición, una pintura de Elena hecha por Lucía, basada en fotografías y recuerdos. «Ella estaría extremadamente orgullosa de ti». Clara Valdivia, que continuaba como directora artística del instituto, había transformado la pequeña escuela inicial en un centro de referencia en educación artística. El proyecto, que había comenzado con algunos niños del barrio, ahora atendía a cientos de alumnos, ofreciendo no solo clases de artes visuales, sino también música, teatro y danza. «Este lugar es más que una escuela», explicaba Clara a los visitantes. «Es un espacio de sanación, de transformación y de sueños». Doña Carmen, aún activa a pesar de su edad avanzada, continuaba encantando a los niños con sus historias y galletas de canela. Su cariño maternal se había extendido a todos los alumnos del instituto, pero Lucía y Xochitl seguían siendo sus pequeñas especiales. En la mañana de la inauguración, mientras los invitados comenzaban a llegar, Lucía subió al ático, su espacio sagrado de creación. El estudio, aunque renovado y modernizado, mantenía la esencia original de los tiempos de Elena. En el centro del espacio, en un caballete especial, descansaba su obra más reciente y personal. Era un tríptico impresionante. El primer panel mostraba la mansión en sus días sombríos, con colores fríos y trazos tensos. El panel central retrataba el momento de transformación, cuando el amor y el arte comenzaron a traer luz de vuelta al lugar. El tercer panel era una explosión de colores y vida, mostrando el instituto como era ahora, lleno de niños sonrientes y colores vibrantes. «Es como si hubieras pintado nuestra historia»,
dijo Xochitl, abrazando a su hermana por detrás. La exposición fue un éxito absoluto. Críticos de arte, periodistas y personas influyentes del medio cultural quedaron impresionados no solo por la calidad técnica de las obras, sino principalmente por la fuerza emocional que emanaba de cada pieza. Entre los visitantes estaba Beatriz Alvarado, la antigua empleada de la galería que había ayudado a Lucía aquel día crucial en la plaza. «Lo lograste, querida», dijo ella, emocionada. «Transformaste el dolor en algo hermoso e inspirador». Al final del día, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, Lucía reunió a sus alumnos más jóvenes en el jardín. Sentados en círculo, como hacían todas las tardes, compartieron sus impresiones y sueños. «Antes de conocer el instituto, pensaba que no tenía futuro», dijo una de las niñas, sosteniendo su pincel con orgullo. «Ahora sé que puedo ser lo que quiera». Lucía sonrió, tocando suavemente el medallón que aún llevaba consigo. Ya no era solo una llave para el pasado, sino un símbolo de cómo el amor puede ser transmitido a través de las generaciones, transformando vidas y creando nuevas posibilidades. Esa noche, después de que todos se fueran, Lucía, Xochitl y Eduardo se sentaron en el porche de la mansión, como solían hacer. El jardín, ahora repleto de rosas coloridas como en los tiempos de Elena, brillaba bajo la luz de la luna. «¿Saben?», dijo Lucía, observando las estrellas. «Aprendí que a veces necesitamos perdernos para encontrar nuestro verdadero camino. Cada desafío que enfrenté me trajo hasta aquí, me transformó en la persona que soy hoy. Y transformó la vida de muchas otras personas», completó Eduardo, abrazando a sus hijas. La brisa suave de la noche llevaba el perfume de las rosas, y Lucía podía jurar que sentía, muy levemente, el aroma del perfume de su madre. Era como si Elena estuviera allí, sonriendo orgullosa de la hija que no solo había sobrevivido a las adversidades, sino que había florecido a través de ellas, usando su arte para iluminar el camino de otros. El Instituto de Artes Elena Hernández se había convertido en más que un simple centro educativo. Era un faro de esperanza, un lugar donde los sueños se reconstruían y las vidas se transformaban a través del poder del arte. Y Lucía, la niña que un día lo perdió todo, había encontrado su verdadera vocación: ser la guardiana de esos sueños, manteniendo vivo el legado de amor y creatividad que su madre había iniciado tantos años atrás.